Bueno, con las disculpas del caso por la interacción que hay con el gato, que es el dueño de la casa, continuamos con la explicación de cómo cambia el sistema bancario a partir de 1946. Les decía, en esta reforma del Banco Central se establece que el Banco Central va a ser completamente estatal, que todos sus miembros van a ser designados por el Estado y van a cambiar las funciones del Banco Central dándole un rol de intervención completa en la economía. Y de hecho es lo que va a suceder luego con los préstamos y todo lo que realiza. Lo interesante y la novedad más importante del sistema es que se establece un encaje del 100%, es decir, que todos los bancos estatales y los bancos privados, van a transferir sus depósitos al control del Banco Central. Es decir, que el Banco Central en adelante va a definir con esos depósitos cuánto se presta, a quién se le presta, qué tasa de interés y a qué plazo se presta, en qué lugar del país es necesario promover las actividades económicas y por eso prestar. Es muy normal, por ejemplo, captar depósitos en el área metropolitana y luego transferirles a eh, la posibilidad de prestar a áreas del interior que en la visión de las autoridades necesitaban de este auxilio. Es un banco central mucho más activo, mucho más extraño, porque estamos hablando de una economía capitalista y de un banco central que es completamente estatal y que ha nacionalizado los depósitos que hay en el sistema financiero. Muchas veces me preguntan, ¿y de qué vivían los bancos si ya no viven de la diferencia entre la tasa pasiva que pagan los ahorristas y la activa que cobran a los deudores? Los bancos van a vivir básicamente de una comisión que les pague el Banco Central por esta tarea de intermediación. Eh, ya vemos que nos encontramos en un paradigma completamente distinto que va explicando un poco más qué es el peronismo y reitero el concepto, esta cuestión de el peronismo y su poca fe en el mercado, ¿sí? Tanto en cuestiones de justicia social como en cuestiones de eficacia. O sea, reitero algo que dije en videos anteriores, el mercado no solo es injusto, sino que no es el mecanismo adecuado para promover el crecimiento de las actividades económicas. Y esta fe claramente queda reflejada en el accionar que tiene el Banco Central, ¿sí? Que, insisto, funciona de esta manera. Algo interesante que va a quedar para después, es obvio que a partir de que los depósitos son transferidos bajo el control del Banco Central, existe una garantía estatal completa sobre los depósitos, porque en realidad quien está teniendo los depósitos de los ahorristas es el Banco Central, así que no podría quebrar, porque eso implicaría la quiebra del Estado argentino. Esta garantía estatal de los depósitos hay que recordarla porque va a ser un tema muy interesante durante los años que sigan, en los años 50, los años 60 y los años 70, y va a explicar cierta característica que tiene el sistema bancario de la Argentina. Una característica que arranca el peronismo con fuerza, pero que se mantendrá, es que normalmente eh, las tasas de interés que se pagaban a los ahorristas y las tasas de interés que se cobraban a los deudores eran normalmente, y en el peronismo de manera deliberada, muy inferiores a la inflación. Esto en el entendimiento de lo que se procuraba era expandir las actividades económicas, o sea, la tasa era un verdadero subsidio, ¿sí? O sea, los industriales, que eran el sector más beneficiado, pero todas las actividades económicas que recibían un préstamo del banco que fuera, que en definitiva era un préstamo del Banco Central o del Banco Industrial eh, o del Banco Hipotecario, recibían un subsidio
porque le estaban dando dinero a un interés muy bajo, con una inflación promedio del 20%, el interés que se cobraba un deudor estaba en alrededor del 6-7%. Así que solo por el hecho de tener el préstamo, ya cualquier empresario ganaba dinero. Y esta era una política deliberada del peronismo, que en la primera presidencia, hasta 1949, se financió con la renta que el IAPI capturaba de los terratenientes, y después la situación se va a complicar muchísimo más y vamos a ver de qué manera milagrosa el peronismo lograba financiar estas actividades económicas, subsidiando a distintos sectores empresarios. Así que con esto damos por finalizado la cuestión del sistema bancario. Pido perdón nuevamente por la interrupción del felino.